En Bilbao estamos dando los pasos necesarios para seguir mirando al futuro, para construir el futuro. Trabajamos cada día y lo hacemos para conseguir una ciudad que sea más amable, que sea más igualitaria, que sea más justa y que sea más sostenible desde un punto de vista social y también desde un punto de vista urbanístico. Trabajamos, en definitiva, en Bilbao por y para las personas, que las personas sean siempre el centro de lo que hacemos. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es este pacto por la movilidad que hoy hemos firmado todos los partidos políticos de este ayuntamiento. Y lo hemos hecho sin excusas, lo hemos hecho sin fisuras y lo hemos hecho sin mirar de reojo al de al lado. Este alcalde y este equipo de gobierno busca siempre acuerdos que sean sólidos, acuerdos con todos y con todas, acuerdos amplios. A veces es posible y a veces no, pero siempre que sean acuerdos con contenido para llevar adelante políticas de futuro, políticas de progreso, para mejorar la vida de la ciudad, pero sobre todo para mejorar la vida de ciudadanos y ciudadanas. El pacto que hoy hemos firmado nos sitúa en un nuevo contexto respecto a la movilidad urbana, que garantiza muchos más espacios para los peatones, muchos más espacio para el disfrute de la ciudadanía, en detrimento del vehículo de motor, en detrimento del coche, pero también sin mermar la capacidad de dinamización de las actividades económicas y de las actividades culturales. Una movilidad que sea cada vez más segura, más saludable, más inclusiva, más universalmente accesible y que termine de una vez por todas con esa brecha de la desigualdad de género. Es decir, este plan sitúa a la ciudadanía y a su bienestar en el centro del mismo.